Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en una enseñanza de su crecimiento número 6 más. Es un gusto, como siempre, es un placer llevar todas estas enseñanzas hasta sus hogares. Saludos a ustedes, a sus familias, que se encuentren pues de la mejor manera. Saludos también a los pastores que también ven este tema y comparten con ustedes estas enseñanzas que también pues ponen atención a toda esta palabra de Dios para poder orientar sus vidas, para poder dar un complemento a esta enseñanza. Así que es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde una nueva enseñanza. Yo les invito a que nos pongamos en esa actitud de oración para poder iniciar y encomendar de la mejor manera este tema, esta enseñanza, ya que si todo esto no lo hacemos con un propósito, si todo esto no lo encomendamos a Dios, pues serían palabras vanas, serían conocimientos vacíos que no llegarían a producir ningún tipo de fruto, ningún tipo de sentido en nuestras vidas. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Padre y le vamos a decir gracias Señor, gracias Padre Santo por este momento, por esta tarde que me estás permitiendo compartir y escuchar, ver esta palabra Señor. Gracias por la vida, Señor, por la oportunidad que me das de que aún a pesar de las situaciones adversas a lo que nosotros queremos, tu palabra no se detiene, tu palabra llega a nosotros. Gracias porque nos mantiene siempre firmes en este camino de los crecimientos, porque siempre estoy sediento de tu palabra, porque siempre tengo esa necesidad de alimentarme de tu palabra, Señor. Ayúdame a vivir este momento con toda la devoción, con toda la fe, con toda la disposición de querer escucharte, Señor, de querer que tú me digas algo nuevo a mi corazón. Te pido que derrame siempre ese Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayude a discernir, a comprender tu mensaje, Señor. Que no caiga en tierra árida, que no caiga en un lugar que esté seco y que esta palabra no produzca ningún fruto, sino que germine, sino que sea de mucho provecho. A ti también, Madre, te damos gracias porque tú también intercedes a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días. Gracias te damos, Madre Santa, por tu amor incondicional, por tu abrazo de madre. Te pedimos que intercedes, que ruegas por nosotros en esta tarde y que nos acompañes junto a tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, les digo, ya vieron el nombre del tema, ¿verdad? El sube y baja de la vida. Es un nombre que cuando estaba pensando y preparando este tema, decía, ¿qué tema de fortalecimiento puedo llevar que Dios quiere llevar a sus corazones, a sus vidas? Y pidiendo pues discernimiento para escoger el tema, para saber qué enseñanza darle, que pueda quedar en sus corazones, que la puedan aplicar, que digan lo que es, lo que Dios nos está diciendo a través del hermano. Es lo que estoy viviendo, es lo que necesito, porque ese es el propósito de estas enseñanzas, de que aprendamos algo nuevo, algo que estemos pasando y que no tengamos la perspectiva de verlo de esta forma, y por medio de la enseñanza Dios nos ilumina, Dios nos da el camino para encontrarle un sentido a las situaciones de la vida. Y este tema pues es algo que todos vivimos, es algo que en nuestra condición humana nadie se salva, o sea, no decidimos qué rumbo poner en nuestra vida para siempre, pues no decidimos, bueno, yo decido desde el principio que no voy a tener malos momentos, nadie puede determinar eso, solamente Dios, pero sí podemos aprender a reaccionar y a regular nuestros comportamientos, nuestras reacciones ante los momentos de la vida, y de eso se va a tratar el tema. Recordemos el nombre, el sube y baja de la vida. En nuestra vida, en nuestra condición humana, vamos a tener momentos de subida y vamos a tener momentos de bajada. Es una ley natural. Un día podemos estar bien, tanto emocionalmente, económicamente, etcétera, y otro día podemos sentirnos mal de no tener que comer, no tener que ponernos, de sentirnos tristes, de sentirnos angustiados. Es una condición humana que tenemos nosotros. Ahora, muchos de estos momentos
necesitan de cómo sobrellevarlos. Cómo sobrellevar los momentos de subida y cómo sobrellevar los momentos de bajada. Los buenos y malos momentos. Porque aunque usted no lo crea, debemos de aprender a llevar los buenos momentos. Debemos de aprender a cómo sobrevivir a los buenos momentos. Y usted estará pensando, pero si son buenos, ¿cómo es que tenemos que sobrevivir a ellos? Bueno, vamos a desarrollar el tema y se va a contestar usted mismo esta pregunta. ¿Cuáles son los momentos de su vida? Los momentos buenos. Los momentos cuando usted se siente que quizás está bien económicamente, tiene dinero, tiene amor, las personas de su alrededor le demuestran cariño, le demuestran afecto y usted se siente bien donde usted se desenvuelve. Quizás tiene reconocimiento social en su trabajo, en sus estudios, es una persona exitosa. Son momentos buenos en la vida. Tiene salud, está bien con su familia, las cosas que usted planea le salen bien y son momentos en los que nuestro corazón se siente feliz, en los que usted se siente feliz. Ahora, ¿cuáles son los momentos malos? ¿Cuáles son los momentos de bajada? Pues cuando no tenemos dinero, pues cuando las personas a nuestro alrededor no se comportan de la manera que nosotros esperamos y no nos demuestran el cariño que nosotros esperamos, cuando tenemos decepción en nuestro corazón, cuando nos sentimos humillados, cuando hacemos planes y esos planes no salen como nosotros pensábamos, cuando tenemos pérdidas, cuando tenemos angustia, etc. Vean las dos formas de ver la vida, las dos formas de cómo podemos sentirnos nosotros. Por eso el nombre, el sub y baja. Ustedes conocen el sub y baja. El sub y baja funciona en base a un contrapeso. Si un extremo hace más peso para abajo, el otro sube, y si el otro vuelve a hacer otro contrapeso, el otro vuelve a subir, y así se mantienen subida y bajada. Por eso esta metáfora del sube y baja, porque se compara a nuestra vida. Un día podemos estar bien y al otro podemos estar mal. Quedémonos con eso. Eso es como la base general, el sentido general del tema. Ahora vamos a darle un sentido de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Porque eso es lo que les puedo explicar yo, lo que les puedo explicar utilizando sinónimos que nosotros conocemos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la enseñanza? Y para esto vamos a ocupar un personaje. Toda esta enseñanza se va a basar en un personaje que usted y yo conocemos muy bien, ya lo hemos traído en temas anteriores. De hecho, el Evangelio de ahora también nos narra que este personaje fue uno de los protagonistas de esta lectura y es Pedro. Pedro, lo vamos a ver a lo largo del tema, es uno de los personajes que genera más emoción, más incertidumbre, más dudas, más esperanza de los discípulos. Yo leyendo toda la historia de Pedro es la que más me genera eso, me genera emoción, incluso hasta puede parecer un poco de risa todo lo que pasa a Pedro y uno se pregunta cómo es que a Pedro no le explotó la cabeza de tantas cosas que le pasaron. Pero para que usted me entienda, vamos a iniciar esta enseñanza y recuerde, vamos a ver cómo Pedro supo manejar los buenos y los malos momentos de su vida como seguidor de Jesús. Porque nosotros, recordemos, tenemos el título de seguidores de Jesús. Si usted está viendo esto, si usted pertenece a una comunidad, si usted se ha comprometido a perseverar en su crecimiento, es porque es seguidor de Jesús. Así que este tema nos corresponde. Al igual que Pedro fue seguidor de Jesús, nosotros somos esos seguidores. Y empecemos en Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 7. Busquemos Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 7. Dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea a Pedro: lleva la barca mar adentro, echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían.
Entonces hicieron señas a sus asociados para que estaban a la otra orilla, para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tantos las dos barcas que por poco se hundían. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Empezamos con esta lectura porque en esta lectura hay una explosión de buenos y malos momentos. Aquí hubo una explosión de emociones que le podemos sacar bastante y que podemos abonar a este tema. Bueno, poniendo en contexto, es la pesca milagrosa. Habían pasado toda la noche pescando y no habían agarrado nada. Viene Jesús y les vuelve a decir, echen otra vez la red. Aquí podemos encontrar subidas y bajadas. Empecemos con las subidas. ¿Cuáles son los buenos momentos que pasaron en esta lectura, que Pedro experimentó en esta lectura junto a los demás discípulos? La primera, Pedro ve la red llena. ¿Qué genera esto? Emoción. Es cuando usted trabaja duramente por algo, se esfuerza y ve frutos. Usted se emociona. Es un momento bueno, es un momento de su vida. Otro momento, ahora vamos con la otra parte, un momento de bajada. Cuando la red se empieza a llenar, la red casi se rompe. Un momento de bajada. ¿Qué pasaría si esa red se rompía? Todos esos pescados que habían agarrado, toda esa gran cantidad, ¿cuántos iban a quedar? 0. No iban a tener nada y iba a ser una gran decepción. O sea, un momento de bajada. Otro momento de subida, otro buen momento, pues llaman a otra barca. Por suerte habían otras barcas ahí alrededor, a la orilla del lago, y llaman a más barcas para que les ayudaran. ¿Qué es este buen momento? Esperanza. Las redes se rompen, sí, pero tenemos la esperanza que hay más barcas. Tenemos esa confianza de que nos pueden ayudar. Otro momento bueno. Ahora vámonos a otro momento malo. Cuando empiezan a llenar las dos barcas, resulta que ahora las dos barcas se van a hundir. Ya no se va a romper solo la red, sino que las dos barcas se están hundiendo. Otro momento malo. Vea cuántas explosiones de momentos buenos y malos hay en un solo momento, en cuestión de minutos. Que tenían muchos peces, pero después que ya no, porque las redes se rompían, que llaman a otros, tienen esperanza de salvarlo, pero ahora resulta que las dos barcas se están hundiendo. Entonces vean cómo en la vida, este es un claro ejemplo de la vida. Si queremos resumir la vida, se resume en este momentito. Un día tenemos algo, un día no. Luego lo resolvemos, pero aparece otro problema. Y es una cuestión que debemos de sobrellevar. Es una cuestión que debemos saber manejar. Ahora sigamos siempre en el capítulo 5, en el versículo 8, siempre ahí mismo en la lectura. Más abajito dice, al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al ver Pedro esta emoción, esta explosión de sentimientos buenos y malos, concluye en algo, y es que se sintió indigno. Le dijo, apártate de mí, Señor, que yo soy pecador. ¿Cuántos de nosotros en la vida, al pasar tantas situaciones buenas y malas, nos genera confusión y lo que hacemos es apartarnos de Dios? Es decir, bueno, pero si yo sigo a Cristo, ¿por qué tanta inestabilidad en mi vida? Porque un momento puedo estar bien y otro momento puedo estar mal si yo confío siempre en Dios. Y toda esa inestabilidad o toda esa duda hace que nosotros nos alejemos, que nos sintamos indignos y empezamos a caer en ese pecado y nos alejamos. Pero ¿sabe algo? Jesús no se aleja de los pecadores. Jesús vino por ellos. Jesús no se alejó de Pedro. Jesús siguió con Pedro. Y ya vamos a ver más adelante lo que le encomendó, lo que pasó con Pedro, porque esto no se termina aquí. No piensen que Pedro solo vivió este momento de inestabilidad, de buen momento de la pesca y luego de mal momento de sentirse pecador. No, la vida de Pedro siguió. Por eso es que le digo, la vida de Pedro es una explosión de sentimientos que es bastante interesante de ver. Otra cosa que podemos sacar de esta lectura. Una cosa es lo que le ocurrió a la barca. Una cosa es lo que le ocurrió a las redes. Pero otra cosa distinta es lo que le ocurrió a los protagonistas que estaban en esa barca y que estaban pescando.
Hay situaciones adversas, hay situaciones externas a nosotros. Mire, es bien distinto lo que le pase a su grupo de trabajo, a su grupo de amigos, a su grupo de iglesia, a la comunidad, a grupos externos, y otra cosa distinta es lo que le pasa a usted. Muchas veces las situaciones externas se van a ver afectadas por cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros sobrellevamos las cosas. Puede ver que un grupo externo a usted, pero que tiene un cierto nivel de apego a usted, le puede estar yendo bien. A su empresa donde trabaja le puede estar yendo bien. A su grupo que pertenece en la comunidad le puede estar yendo bien. A sus amigos le puede estar yendo bien. Pero a usted es algo distinto lo que le pasa. Quizás a usted le está yendo mal. Es el contrapeso de la vida. Otras cosas externas hacen más peso de este lado y sube algo. Luego esto hace otra vez contrapeso y vuelve a subir y a bajar. Es cuestión de que debemos de aprender a sobrellevarlo. Un ejemplo, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol lucha durante toda una temporada, trabaja físicamente, estratégicamente, psicológicamente para prepararse para una final, para un campeonato, y ese equipo consigue ese campeonato. ¿Qué es lo que la gente ve y que la gente reconoce? Que ganó la copa y que levanta esa copa. Eso es lo que la gente reconoce, pero ignora lo que ese equipo pasó para lograrlo. ¿A qué quiero llegar con esto? En la vida y en la sociedad van a premiar más los buenos momentos, lo van a elevar cuando usted tiene buenos momentos. Cuando consigue dinero, cuando consigue un buen trabajo, cuando está estable, cuando consigue un buen amor, la sociedad se va a encargar de elevarlo. Pero cuando usted pasa malos momentos, eso la sociedad se olvida. Eso sus amigos se olvida. Eso su familia incluso se olvidan de esos malos momentos. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en la cima, así como ese equipo, cuando está en la cima levantando esa copa, se puede creer la gran cosa, se puede confiar, y al siguiente campeonato, si se descuida y de tanta elevación no se prepara nuevamente para el siguiente campeonato, para la siguiente subida, va a ser un mal papel, va a ser un mal campeonato. Y ahí la gente ya no se va a acordar de lo bueno que hizo. Es el sube y baja de la vida. Ahora, Pedro, después de todos esos altibajos de la red que se rompía, de llamar a las otras, de que se hundían, concluye en algo. Y es que se concluye como pecador. Es esa última conclusión que nosotros tenemos cuando nos suceden esos altibajos en nuestra vida. Esos altibajos que a veces nos hacen pues dudar de que Dios siempre ayuda a sobrellevar aunque estemos pasando por malos momentos. Ahora, sigamos siempre en el capítulo 5, en el versículo 11. Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas en tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Viene otra emoción para Pedro. Después, hagamos una recopilación. Pescaron, las redes se rompían. Llamaron más barcas, las dos barcas se hundían. Pedro se sintió pecador porque no era digno de ver tantos prodigios en su vida, en esa pesca milagrosa bajada. Luego Jesús le dice: ahora serás pescador de hombres, otra subida. Entonces, vean este sube y baja de la vida de Pedro. Ahora, sigamos leyendo, sigamos analizando. Juan 21:11. Juan 21:11 nos dice: Simón Pedro subió a la barca, sacó la red llena con 53 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esa es la otra cara de la moneda.
Poniendo en contexto de esta lectura, dice, pasó algo similar a la pesca milagrosa, habían pescado durante toda la noche y no habían agarrado nada. A lo lejos, a las orillas del lago Tiberíades, ven a Jesús parado allá a lo lejos, diciéndoles si tenían algo que desayunar. Ellos le dicen, no hemos pescado nada en toda la noche. Jesús les dice, tiren la red por el lado de la derecha. Ellos lo hacen y pescan tal cantidad de peces. ¿Cuál es la diferencia de esta lectura a la de la otra que leímos anteriormente de la pesca milagrosa? Que en esta ya reconocieron. Que en esta ya Pedro no dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. No, aquí ya Pedro reconoció que era Jesús. Aquí a Pedro reconoció ese milagro de que había aprendido de aquella explosión de sentimientos buenos y malos, ya había aprendido. Ya en esta ya confió en Dios. Ya en esta ya aprendió a manejar ese gran milagro, ese buen momento. ¿Ven la importancia de saber manejar también los buenos momentos? De que ya reconocemos que es Dios, reconocemos que es Jesús el que hace las cosas. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es el que hace las cosas, pues ya nosotros generamos esa confianza, esa fe. Si usted sabe que ya pues es su debilidad en momentos malos, fallar, si es su debilidad en momentos malos, perder, pues corrijamos esos momentos malos. No porque tengamos momentos malos significa que toda nuestra vida va a ser mala. No porque caigamos repetidas veces va a significar que toda la vida vamos a vivir en ese vacío, en ese hoyo. Si usted ya perdió el partido, tiene la oportunidad de un medio tiempo para corregir el otro. Si usted ahorita está en un mal momento, está en un momento de bajada, corríjalo para llegar a un momento de su vida, a un buen momento. Y si usted ahorita está en un momento bueno, pues gloria a Dios, dele gracias a Dios y dígale, Señor, ayúdame a mantenerme aquí. Señor, ayúdame a no confiarme, a no acomodarme, a estar aquí y olvidarme de ti. Son las dos cosas que debemos de aprender, son las dos cosas que Pedro aprendió. De que cuando estaba en un mal momento, siempre confió en Dios, y cuando estaba en un mal momento, también confió en Dios y se apegó a lo que él decía. Ahora, sigamos con la enseñanza. Mateo 16, 13, 20. Mateo 16, 13, 20. Dicen, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron unos, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, aquí viene Pedro otra vez, recordemos que nuestro principal personaje que estamos estudiando es Pedro. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, Jesús le dice a Pedro, escuche, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro en ese momento tuvo un buen momento, tuvo un momento de su vida. Y la lectura sigue, Dios le sigue dando un momento de su vida. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijera a nadie que era el Mesías. Analicemos este buen momento de Pedro. ¿Se imagina usted Pedro? O sea, póngase usted en el lugar de Pedro, que Jesús le esté diciendo, bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado ni carne. Es decir, esto no te lo dijo cualquier persona, no te lo dijo tu vecino, no te lo dijo tu amigo, te lo dijo el propio Dios. En otras palabras, Pedro estaba conectado directo con la fuente que era Dios. Y Pedro se lo creyó porque, como le digo, no se lo estaba diciendo cualquier amigo, no se lo estaba diciendo cualquier persona. El mismo Jesús le dijo, bienaventurado tú, Pedro, porque esto lo has recibido no de carne, sino del Padre. Un momento de su vida para Pedro. Y ese momento me acuerdo que Pedro hasta sacó el pecho. Y no solo se quedó con eso, sino que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Imagínese a Pedro en ese momento todo elevado.
Los poderes del infierno no podrán contra ti. Te daré las llaves del reino. ¿Qué más quería Pedro? Lo tenía todo. En ese momento Jesús, al decirle eso, le dio todo a Pedro. Lo puso en un momento súper alto. Ahora, sigamos analizando la lectura. Sigamos analizando la vida de Pedro. Después de todo lo que Pedro vivió, recordemos de la pesca milagrosa, recordemos también la lectura de ahora, el Evangelio. El mismo Jesús es el que le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que su maestro, que la persona a la que sigues le diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Fue otro momento de bajada para Pedro. Luego viene el momento de subida, Pedro, tú eres piedra, Pedro, bienaventurado, Pedro, te daré las llaves. Entonces vean, subida, bajada. Pero Pedro llegó a hacer lo que Jesús le dijo que iba a hacer. Quédese con eso. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer? Vamos a ser felices. Vamos a llegar al reino celestial. Es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Es promesa de la palabra. Vamos a ser perdonados de nuestros pecados. Vamos a vivir sin preocupaciones. Es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Y si con Pedro se cumplió eso de que Jesús le prometió algo y lo cumplió, también con nosotros lo va a cumplir. Ahora sigamos Mateo 16, 21, 23. Acabamos de leer un momento de su vida cuando Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro. Un momento, dijimos, súper alto en donde le entregaba una gran responsabilidad y una gran confianza. Ahora vámonos a la otra parte de la moneda. Mateo 16, 21, 23 dice: a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos lo que él debía ir a Jerusalén, y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el primer día. En este momento Jesús le estaba anunciando, le estaba premeditando lo que iba a pasar en su pasión. Entonces aquí aparece el personaje al cual nosotros estamos estudiando. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Y escucha lo que le dijo Pedro a Jesús: Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate de mí y ponte detrás, Satanás. Quieres hacerme tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vea que yuca está esta situación. Después que el mismo Jesús le haya dicho a Pedro: bienaventurado tú, porque recibiste esto no de carne sino de mi Padre, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te doy las llaves del infierno, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Después de decirle todas estas maravillas, colocándole un momento alto, viene y le dice: apártate de mí, Satanás. Que el mismo maestro le diga: apártate de mí, diablo. Se imagina Pedro todo confundido. Pero si me acabas de decir que yo soy Pedro y que sobre mí vas a edificar mi iglesia, si me acabas de dar las llaves del reino, si me acabas de decir bienaventurado, ¿cómo es que me estás diciendo diablo en estos momentos? Jesús no le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Jesús es malo, porque Jesús es indeciso y un día dice una cosa y otro día dice otra. No, Jesús le dijo esto para reprender a Pedro. Porque Pedro, ¿qué quería hacer? Cambiar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre ya estaba establecida, que Jesús iba a padecer ante los hombres para la salvación de nuestros pecados. Vino Pedro y, al igual que en la lectura de ahora dice que quiso caminar sobre el agua, pero por no creer se hundió, vino en esta lectura también y se sintió tan campeón, se sintió quizás con tanta confianza con Jesús, porque le había dicho tantas cosas, que le dijo: no, que no te pase nada de esto. Quería cambiar la voluntad del Padre. Viene Jesús y le dice: apártate de mí, que sos piedra de tropiezo. ¿Cómo de ser la piedra de la iglesia pasa a ser piedra de tropiezo? Así es nuestra vida.
Un momento, el mismo Dios nos puede dar muchas cosas, le puede dar bendiciones, le puede dar sanación, lo puede hacer sentir bien, le puede dar una gran paz en su corazón. Pero el mismo Dios también permite que pasen situaciones en nuestra vida para que nos demos cuenta que todo eso que hemos conseguido bueno no es por nuestro propio mérito, sino es por mérito de Él. Es por mérito del Padre. Pedro ya quería imponer ante Jesús su pensamiento de que no le pasara nada. Viene Jesús y le dijo, hey, bájate de esa nube, que si es cierto, yo te he dado todas estas cosas, pero no creas que todo lo que pensás va a ser así. Siempre tenés que seguir la voluntad del Padre. Entonces viene y le da un momento de bajón para que se dé cuenta y que reconozca a Pedro que la voluntad del Padre es la única que se debe seguir. Pero continuando, no termina ahí. Busca en Lucas 22, 31, 34. Lucas 22, 31, 34. Y vea que la historia de Pedro no termina ahí. Dice, vea lo que le va a decir. Ya vimos los buenos momentos de Pedro, ya vimos ahorita que le acaba de decir, apartate de mí, Satanás, o sea, un momento de bajada. Pero continúan aún los momentos de Pedro en la vida. Lucas 22, 31 dice, escuchen lo que Jesús le va a anunciar ahorita a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Imagínense lo que le está anunciando. Después de haberle dicho tantas cosas buenas, ahorita le está diciendo que Satanás ha pedido permiso para moverlo, para zarandearlo. Sigamos con la lectura. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió, yo te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay un factor común en las narraciones donde involucra a Pedro, y es que en todas hay momentos de subida y bajada. Momento de bajada, Jesús le anuncia a Pedro que Satanás ha pedido permiso para tocarlo. Momento de subida, Jesús va a rogar porque eso no pase. Momento de subida de Pedro, y le dice, Señor, yo voy a estar contigo siempre, no te voy a dejar. Un momento de subida. Pasamos a otro momento de bajada. Yo te digo, le dice Jesús, que antes que cante 3 veces el gallo me has negado. Es un factor común que usted va a encontrar en las lecturas que involucran a Pedro. Por eso es que le digo, Pedro es un personaje que genera tantas emociones. Y es el personaje perfecto para ejemplificar cómo es los buenos y los malos momentos de la vida. O sea, ahorita estamos hablando de Pedro, pero que quiero que con cada lectura que nosotros estamos leyendo, con cada situación que le pase a Pedro, la aplique a su vida. La aplique a momentos en los que usted se siente mal, se siente bien, se siente mal, se siente bien, y vea cómo también le sucedieron a Pedro. Pedro podría decirse que fue el más inestable, pero en realidad de todos los discípulos es el que salió más estable. ¿Y cómo es esta situación de que inestable pero estable? Ahorita le explico. Inestable en el sentido de que dudó ciertas veces cuando caminó sobre el agua, cuando le quiso cambiar la voluntad del Padre y que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Satanás pidió para tocar a Pedro. O sea, tantas situaciones en la vida de Pedro que podrían parecer que Pedro fue bastante inestable. Pero en realidad no, Pedro fue el más estable porque a pesar de esas subidas y bajadas de su vida, siempre confió en Dios. Siempre escuchó la voz de Jesús. Mire, de todos los discípulos, analicemos esto. Al único que narra la Biblia que Satanás pidió permiso para tocar fue a Pedro. Pero ¿en quién se metió Satanás? ¿Fue a Pedro? No, fue a Judas. En Pedro nunca se metió Satanás, Pedro nunca lo tomó Satanás, sino que fue a Judas.
A pesar de que Pedro fue el que más altibajos tuvo, al que más cosas se le reprendió. Y esto que pasó de que antes que cantara el gallo 3 veces me iba a negar, se cumplió, Pedro lo negó. Pero ¿qué pasó después con Pedro? Dice la alabanza, Pedro está llorando, arrepentido estaba Pedro. Estaba arrepentido y ese arrepentimiento Dios lo vio. Dios sabía que Pedro era bueno, Dios sabía que Pedro, a pesar de su inestabilidad, reconocía y escuchaba la voz de Dios. Pero como le digo, Dios no se aparta de los pecadores, al contrario, viene por ellos, viene por usted, viene por mí. Porque tenemos que tener en cuenta algo. Usted ahorita podrá decir, juela, Jesús tan bueno que es, Jesús tantas cosas buenas que le dijo a Pedro, pero también tantas cosas malas que lo hizo pasar. No es que Jesús sea malo. Jesús dispone todas las cosas para el bien de los que Él ama. Jesús lo que hace es reacomodar nuestra vida para que no nos perdamos cuando estamos pasando buenos momentos o malos momentos. Si no, véalo de esta forma, para que me entienda. El mismo jefe que a usted le aumenta el salario es el mismo que el día siguiente lo va a reprender. El mismo papá que un día le compra juguetes a su hijo, le compra dulces, le compra lo que el hijo quiere, es el mismo que lo tiene que reprender cuando el hijo se está portando mal. Y no por eso el papá es malo, no por eso el jefe es malo, porque me va a reprender el día de mañana, si ya me aumentó el sueldo, no por eso lo convierte en mal. Así pasa con Jesús, así es el Padre. No reprende, pero no por eso es malo. No porque en nuestra vida pasen cosas malas significa que Dios es malo y no me quiere. Significa que está reacomodando cosas en nosotros para que reconozcamos que en buenos y malos momentos tenemos que poner la misma confianza. No en los malos momentos tengo que poner más y en los buenos momentos tengo que poner menos. No, en ambos momentos debemos tener la misma estabilidad en nuestra fe. El mismo que lo convirtió en pescador a Pedro fue el mismo que le dijo las demás cosas malas, el mismo que le dijo apártate de mí, Satanás, me vas a negar 3 veces. El mismo que le dio autoridad y potestad de ser piedra para la iglesia. Entonces vea todo este revoltijo de emociones, podríamos decirlo. En su vida yo sé que usted ha experimentado momentos de subida y momentos de bajada. ¿Qué momento está pasando usted ahorita? ¿Está pasando momentos de dificultad, momentos tristes? ¿O está pasando momentos buenos, que gracias a Dios los está pasando? ¿Qué nivel de confianza y qué nivel de fe pone en ambos momentos? Analice esto, quédese con esa pregunta. Lo tengo todo, tengo buen trabajo, tengo hogar, tengo familia, tengo personas que me quieran. Estoy poniendo siempre, a pesar de tener todo esto, estoy poniendo siempre a nivel mi fe y mi confianza en Dios. O como lo tengo todo, he descuidado un poco a Dios. O como tengo las comodidades, pues he descuidado un poco mi fe. Es lo que nos quiere hacer ver esta lectura con Pedro. Para terminar, leamos Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. Después de todos los altibajos de Pedro, viene una conclusión. Juan 21, 15, 17 dice: Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas.
Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Con esta lectura, aparte de ser la conclusión del Evangelio de Juan, antes de esta lectura, pues Jesús se le aparece nuevamente después de resucitado a los discípulos, y de todos los discípulos le pregunta a Pedro, porque Jesús reconocía que a Pedro es el que más había reprendido y el que más trabajo le había costado que reconociera las grandezas de él. Y viene directo y le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? En conclusión, o haciendo un resumen de la vida de Pedro en la relación con Jesús, Jesús lo que quería decirle es: ¿aprendiste de todo lo que te enseñé? ¿Aprendiste de tus buenos y de tus malos momentos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Pedro aprendió y reconoció, y a pesar de todo lo que le había pasado, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué significa ese apacienta mis corderos en su vida y en mi vida? Está pasando buenos momentos, pero se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de ponerse en sintonía con Dios. Apaciente esos momentos que le están quitando la paz. Está pasando momentos de dificultad. Corrija las cosas malas que está haciendo para poder volver a estar en lo alto. Apaciente todas esas cosas negativas. Y de esa manera usted va a ver que las cosas externas a usted empiezan a cambiar. Que va a tener momentos siempre de dificultad, va a tener malos momentos. Claro, es ley de la vida. Es nuestra condición pasar por ellos. Pero ya entendiendo el propósito de ello, ya uno le da otro sentido, ya no es el mismo sentido. Entonces, quédese con eso, hermano. Que si en su vida pasan momentos buenos y malos, no es porque Dios quiera estar jugando con usted. No es que Dios lo quiera menos o lo quiera más por las situaciones que le pasen en su vida. Es que Dios quiere sacar más provecho de usted. Jesús con Pedro no es porque Jesús odiaba a Pedro y lo hizo pasar por todo eso. No, es que Jesús amaba a Pedro y quería moldearlo para darle algo mejor. Usted está pasando por muchos problemas. Dios lo está moldeando para darle algo mejor. Quedémonos con esta enseñanza y espero haya sido de mucho provecho y que sigamos siempre con esa confianza en Dios, recibiendo todas estas enseñanzas y siguiendo en esa sintonía. Gloria a Dios, hermanos.